Está en comunicación con nosotros el senador nacional Marcelo Lewandowski, que tiene la amabilidad de atendernos. Le damos la bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Natalí Bedini y todo el equipo, te recibimos de este lado. Hola Natalí, ¿cómo te va? Buen día para todos. Buen día, hoy sí que podemos decir buen día, luego de que se han frenado los vetos del presidente a la ley de financiamiento universitario y a la ley Garrahan. ¿Querés contarnos cómo se desarrolló el debate puntualmente de estas dos importantísimas leyes que a partir de ayer se han convertido, bueno, justamente en esto, en leyes? Sí, yo diría que vamos a estar contentos el día que la apliquen, ¿no? O va a ser el deber cumplido, porque si hacen lo mismo que con la ley vinculada a la emergencia de discapacidad, en donde ayer también se votó y con lo que significó esta presentación de Franco diciendo que mientras no digan de dónde se saca la plata, no se puede aplicar. Bueno, vamos a estar siempre dando vueltas en lo mismo, con un gobierno que desoye la voluntad de un Congreso que fue elegido por la gente y que hace lo que quiere. Así que, ayer creo que como las otras, la mayoría de las leyes hoy está teniendo, las que son de tratamiento de una gran incidencia pública y un gran respaldo popular, tienen un apoyo contundente, ¿no? De 60 votos, de 58, de 61, salvo los del partido oficial y algún otro senador que se acople, realmente la contundencia del resultado supera largamente las 2/3 partes, algo que no ocurría hasta hace algunos meses atrás, donde las 2/3 partes había que porotear hasta el último día, ¿no? Para hablar de un término vinculado a lo que son las votaciones. Eso lo decíamos hace unos minutos, Marcelo, ha cambiado un poco la configuración del Congreso en los últimos 2 años y quizá también esto tenga que ver con el proceso electoral que estamos atravesando, pero hasta hace muy pocos meses muchos de los senadores del PRO, por ejemplo, se acoplaban a los pedidos de Javier Milei. De hecho, así fue con la ley ómnibus, las facultades delegadas. Digo, allí el PRO acompañó a Javier Milei. Hoy parece que eso ha cambiado, al menos en la Cámara Alta. Sí, varios radicales también. Quiero decirte que, por ejemplo, ayer pedimos el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que había presentado el senador Mayán para impedir la venta de nucleoeléctrica, que es ni más ni menos que quien maneja el tema de la planta de energía atómica en la Argentina, y bueno, el radicalismo votó en contra de esa posibilidad, salvo Lustó y Abad, que lo que fue, el resto resistiendo o votando en razón de lo que pasa o lo que pide el gobierno. ¿Votaron en contra? ¿De qué se trataba el proyecto de Mayans? ¿Votaron en contra de la producción de energía? No. Hay un proyecto de acuerdo al cual el gobierno quiere privatizar. Nucleoeléctrica, que es la planta de Atucha, lo que se conoce como la central nuclear de Atucha. Bueno, el gobierno quiere vender todas las acciones que le corresponden al Estado, y nosotros intentamos frenar eso, porque es dio todas las explicaciones más allá, entre ellas que no es una empresa de además lo que significa el control de la energía atómica en la soberanía de un país y además en la cuestión estratégica, ¿no? Bueno, no es una represa hidroeléctrica, estamos hablando de energía atómica. Bueno, no llegamos a tener los 48 votos necesarios para el tratamiento sobre tablas. Y también el que presidía, el senador Fama del radicalismo, que presidía la Comisión de Energía el día anterior, impidió que tratasen ese tema y que pudiésemos buscar la posibilidad de un despacho de ese nuevo proyecto de ley. Y quiero señalar esto, para haber llegado a donde llegamos, para que tenga tanta potestad ese gobierno sin necesidad de pasar por el Congreso, hubo una ley base que derivó en la posibilidad de que hagan lo que quieran sin pasar por el Congreso, y tuvo el apoyo de un gran abanico opositor. Así que eso también
hay que señalarlo, que no es que Milei está haciendo lo que se le ocurre porque tiene ganas, sino porque le dieron una ley bases y un 23 como para que esté haciendo lo que está haciendo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los fundamentos que dan estos senadores radicales, al menos, no sé si en el recinto, pero al menos off the record en los pasillos, para, por ejemplo, no permitir que se trate sobre tablas algo tan importante como es la energía nuclear, la energía atómica en nuestro país y la privatización de esta estratégica producción de energía? Nada, que hay que esperar, que hay que estudiarlo bien, que hay que analizarlo bien. Eso es lo que ha señalado la Cámara, ¿no? Hay situaciones de impedimentos, por ejemplo, en otros se reaccionó rápido, nosotros, por supuesto que, por ejemplo, ahí está la venta del predio del regimiento de Patricios, que tiene que ver con la gestación de la patria. Bueno, es un terreno en el centro de Capital Federal que tiene un valor incalculable y de muchos ceros y realmente, bueno, lo quieren meter para negocios inmobiliarios. Y sobre todo por el valor, por el patrimonio histórico que tiene. Bueno, entonces ayer se votó un proyecto de ley para terminar de consolidar como patrimonio histórico y que se impida la venta de terrenos que hacen a la historia argentina. Así que bueno, hay cuestiones que por momentos se hacen bien y en otras y en las fundamentales han acompañado a este gobierno en la votación de proyectos en donde le permitió al Ejecutivo hacer muchas de las cosas que está haciendo. Marcelo, y en ese sentido, bien decías, hubo un radicalismo, también parte del PRO, que en su momento ha permitido la ley ómnibus, ha permitido las facultades delegadas, ha permitido que el presidente haga caso omiso al Congreso de la Nación, apoyando con una mayoría, entre comillas, siendo circunstanciales aliados de La Libertad Avanza, votando estas cosas, y hoy armando una nueva mayoría que, por ejemplo, ayer ha puesto un freno al veto del financiamiento universitario y al veto de los fondos para el Garrahan. ¿Vos creés que esa mayoría puede sostenerse en el tiempo o que tiene que ver con una coyuntura que puede estar relacionada a lo electoral? En parte puede ser esto último que señalás, la coyuntura electoral. Yo creo que entiendo que también hay legisladores, tanto senadores como diputados, que si en algún momento pensaron que darle herramientas a un gobierno que estaba empezando era una alternativa para favorecer una política de gobierno que ayudara a mejorar las condiciones del país, bueno, creo que se están dando cuenta que no es este el camino. Y además por los incumplimientos, ¿no? Porque, bueno, en acuerdos políticos se pueden haber realizado, incluso con muchos gobernadores a los que de pronto para que sus legisladores le voten determinados proyectos habían acordado obras o habían acordado mejoras o habían cursos o algo y no cumpliste con nadie. Entonces también no solamente en la política también están los acuerdos y si una parte cumple y la otra no, claramente que se termina el diálogo. Y en el fundamento de dignos, transparentes y claros. No estamos hablando de acuerdos al estilo Cuellar, ¿no? Marcelo, y en el fundamento de Javier Milei y de su gobierno es que él ha vetado estas leyes porque van a generar un desequilibrio fiscal que a él le ha costado ordenar, que la macroeconomía se ha ordenado y que si no veta el financiamiento universitario, si no veta los fondos para el Hospital Garrahan y la emergencia pediátrica, si no veta la ley de emergencia en discapacidad, se desordena el orden fiscal. ¿Esto es así? Pero el orden fiscal no lo desordena estas leyes. El orden fiscal tienen gran problemas ellos, que salen a buscar, no les alcanza, es un bolsillo de payaso este gobierno. Le entró el blanqueo, le entró préstamos de todo tipo, le entró ahora todas estas instancias, se quemaron toda la plata de lo que le dio el Fondo Monetario.
han aumentado la deuda externa, han fabricado una máquina de bonos que cada vez que van a cambiar significan más intereses y mayor deuda para los argentinos. Entonces, ¿cuál es la macroeconomía que arreglaron? Es una gran mentira. Hace 2 años que no pasan el presupuesto por el Congreso, así que realmente en qué gastan, cómo la gastan, es totalmente discrecional. Entonces, esto es una gran mentira que han vendido, este discurso de arreglaron la macro. Lo único que uno ve es la realidad. Comercios que cierran, fábricas que cierran, la gente que no llega a fin de mes, la gente que cada vez tiene menor poder adquisitivo, que no encuentra salida, que paga más por los servicios, que paga más por la comida, y que su salario cada vez está más alejado de esa realidad. Entonces, ni la macro ni la micro han destruido absolutamente todo. Entonces, yo, sinceramente, cuando me dicen, no, si la macro está ordenada, escucho empresarios decir, la macro está ordenada. A ver, cuéntenme si la macro está ordenada, porque van de rodillas a pedir alguna ayuda y algún salvavidas de Estados Unidos, porque viven quemando cientos y cientos de dólares todos los días para sostener. Bueno, ahí lo estamos perdiendo a Marcelo Lewandowski, senador nacional por la provincia de Santa Fe. Marcelo, te escuchamos. Sí. Ahí está, ahí te escuchamos. Última y te dejo porque no quiero dejar de hacerla. Quien se abstuvo de votar, de frenar el veto al financiamiento universitario fue Carolina Lozada. Digo, llama la atención que la senadora que proviene del radicalismo, que son por excelencia quienes conducen las universidades, se abstuvo de frenar este veto. ¿Cuál fue el fundamento que dio allí Carolina Lozada, que junto a 4 senadores más vinculados al PRO se abstuvieron? Esto mismo que dice el gobierno de lo que significa un desorden y un desequilibrio fiscal, que total ahora hay un presupuesto que se tiene que votar. Bueno, yo lo charlé un poquito en los pasillos diciendo que creía que era un error abstenerse en esto, pero bueno, después las otras explicaciones creo que la tiene que dar cada uno de los legisladores y el motivo por el cual votan, ¿no? Pero yo creo que hoy tenemos una provincia en donde la Universidad del Litoral, la Universidad de Rosario, la Universidad de Rafaela, lo que significa la tecnológica, lo que significan todos los institutos educativos. En Santa Fe es la provincia por excelencia de universidades, de institutos que posibilitan el crecimiento intelectual de nuestra población. Entonces, atentar contra todo eso es atentar contra el presente y contra el futuro, ¿no? Una sociedad que no apuesta, que no invierte en ciencia, en tecnología, en educación, poco futuro tiene. Y recién, Marcelo, antes de que se cortara un poquito la comunicación, estabas hablando de la macroeconomía y de lo que vos veías. Nosotros antes de charlar con vos estábamos hablando de la situación de la algodonera Avellaneda, de lo que está pasando en Basali, de lo que pasa con Sancor, de lo que pasa con Asindar. Digo, también en Santa Fe se está notando esto de el retiro del gobierno nacional y sobre todo la apertura de las importaciones. ¿Eso también lo observás como un desorden en cuanto a esto de que dicen de la macroeconomía? Mirá, nosotros somos consecuentes con lo que dijimos desde hace 18 meses. Nosotros venimos señalando esto desde hace tiempo, pero no porque somos unos genios, sino porque, bueno, peinamos algunas canas y solamente de tener buena memoria y de analizar un poco cuál era el proceso y hacia dónde íbamos a terminar igual. Lo vivimos con Martínez de Oz. Yo era chico, pero lo vivíamos, digo siempre la anécdota de mi viejo, laburaba en John Deere, una fábrica plena, hasta que el proceso empezó a importar las piezas y en lugar de fabricarlas acá, lo único que hacían era fabricar o armar los tractores, en donde después tuvimos los 90, en donde después tuvimos a Macri. Bueno, todos esos procesos fueron iguales. Romper la industria nacional para importar y así terminamos. Bueno, este proceso arrancó igual, iba para el mismo camino, solamente que ahora se aceleró y se profundizó. Pero por eso cuando hay industriales con los que yo hablaba, pero una cosa que yo pueda entender que un pibe de 25, 30 años no entienda esto, porque
no lo vivió nunca, o era chico, o a lo mejor, digo, pero alguien que comanda una empresa, que no se dé cuenta que este es el punto, que tiene un punto de llegada, que no hay forma de evitarlo, porque uno vio cómo era el modelo y íbamos para ese lado. Pero ¿cómo puede ser que se equivoquen en el diagnóstico? No se pueden equivocar en el diagnóstico. Se puede equivocar alguien que es un inexperto, pero no uno que vive de sostener esto. Bueno, y ahora unos se dieron cuenta tarde, otros por supuesto que hace tiempo lo vienen señalando, y bienvenidos los que se dan cuenta que este no es el proceso por el cual podemos hacer crecer Argentina, que vamos a una desocupación profunda, a un empobrecimiento profundo de un sector importante que no estaba y que a veces llegaba con lo justo, pero llegaba, y a veces tenía un ahorrito para cambiar la heladera, para cambiar el auto, para hacer algún arreglo en su casa, y hoy no, ni siquiera llega a fin de mes. Bueno, esto es el sistema, a este modelo económico que nos llevan, salvo aquel que esté ligado a una petrolera, a una empresa vinculada a la energía, esos sectores que los tenemos en Santa Fe y también producen. Los que no están ligados a ese modelo económico pierden. Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que estás viajando de vuelta a nuestra provincia, así que ha sido un gusto poder hablar con vos luego de haber vetado los vetos de Javier Milei allí en el Senado de la Nación. Muchas gracias. Abrazo grande. Chau, Natalia. Marcelo Lewandowski, senador nacional por la provincia de Santa Fe.